eso se quiere replicar, pero teniendo consideraciones muy diferentes a lo que de alguna manera es la ciudad de Ambato. La ciudad de Ambato, lamentablemente, su forma que tenemos alargada, tenemos solamente pocas calles para poder descongestionar el tráfico vehicular. Se han hecho esfuerzos por desconcentrar también lo que son áreas administrativas, como sacarle al municipio una parte del SRI. Esto hace que de alguna manera haya habido una mayor descarga de lo que es el tránsito vehicular, pero todavía tenemos algunas entidades públicas que están ubicadas en el centro. Como idea está una propuesta, pero de alguna manera vemos que cada vez le estrechan más en la calle Bolívar, que en determinado momento se tenía como propuesta de que sea en doble sentido para que podamos de alguna manera evacuar todo lo que es el tránsito vehicular. Conocemos que a esta propuesta también se tiene de alguna forma variar la circulación del tránsito urbano, que es a través de los buses, que solo llegarían a la periferia y de ahí tendríamos un sistema interno que nos permite. Había propuestas igual de enlazar todo lo que son los parques, 12 de noviembre, Ceballos y Montalvo, a través de circuitos peatonales. Yo creo que esto se debe ir haciendo poco a poco, no de alguna manera tan radical, para ver cómo nos va funcionando, porque tenemos la posibilidad que fines de semana, donde no se tiene esta carga vehicular, tengamos la oportunidad de ver si es que realmente la gente prefiere irse a dar una vuelta, circular por la parte del casco central y tener la posibilidad de que de alguna manera tengamos también la protección de los que son los peatones, pero de alguna forma veamos que no perjudiquemos también la circulación, que esa es una de las cosas que vemos a partir de las 5 de la tarde o en las 7 a 9 de la mañana, que son las horas pico, la congestión que se tiene, porque tenemos muchos vehículos que están todavía circulando por la parte central. Nos preocupa justamente Montalvo. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer aquello? Primero solucionen el problema de la calle Mera, pues, porque si no realmente se va a formar una congestión de Padre y Señor nuestro. Ya ayer ya hubo inconvenientes, gravísimos inconvenientes. Sabemos que es difícil ingresar de la Bolívar hacia la Mera, y los vehículos que podían esquivar aquello para seguir recto cambiaban de carril. Ahora ya no hay esa posibilidad. En Montalvo el mismo inconveniente. Hay vehículos que quieren girar hacia la Montalvo, siempre era un poco complicado, pero no tanto como en Amera, pero ahora ya no, ahora todos tienen que hacer una sola fila, nada más, e inclusive el giro hacia la calle resulta complejo y complicado. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible que simplemente sin previo aviso simplemente se ponga estos parantes y ya está, y cerramos la vía? Si me permite, arquitecto, usted decía que inclusive en la Bolívar existía el proyecto de convertirla en doble vía. ¿Cuándo entonces se les ocurrió cambiar y estrechar la calle Bolívar y bajo qué qué consideración, como está ocurriendo ahora, que la Bolívar prácticamente agrandaron las veredas y achicaron la calle? Así es, en el plan de ordenamiento territorial, en el famoso PEDURA, tenía la posibilidad de que se haga doble vía, era, de acuerdo a los consultores de ese momento, la posibilidad de que se convierta en doble sentido la calle Bolívar, con la cual de alguna manera también gestionábamos. Pero últimamente se tiene la posibilidad de que se está dando prioridad al peatón y es lo que de alguna forma se viene planteando en el plan de ordenamiento territorial, que era del 2000 al 2020 y en este que se está haciendo del 2020 al 2030. Como digo, lamentablemente no se socializa con los profesionales técnicos. Nosotros tenemos un inconveniente que se nos está informando de que se está haciendo la normativa para poder de alguna manera tener herramientas de planificación y de regulación en lo que es la posibilidad de emitir proyectos para la ciudad de Ambato, pero todavía no se socializa con los técnicos. Yo veo que, por ejemplo, si un médico se pone a explicarme cómo es una cirugía y todo eso, realmente yo también me voy a quedar en las nebulosas, y vemos que ahora dice que han socializado con los señores concejales,
que de los cuales no creo que haya un profesional técnico en cuanto a la construcción. No sé si hay arquitectos, ingenieros que un poco les asesoren y les ayuden a comprender de lo que están proponiendo, porque eso es lo que estamos viendo, que ahora se quieren imponer las ideas de los consultores que de alguna forma son los que están queriendo hacer este tipo de propuestas, y experimentemos. ¿Por qué no hacemos esta reunión que, como lo hemos pedido ya hace tiempo al señor alcalde, con los profesionales de la construcción, gente que conocemos de planos, gente que conocemos de lo que es el diseño vial, del diseño urbano, para que podamos de alguna manera pues también hacer sugerencias, apoyo, porque lo que aspiramos todos los ambateños es tener una ciudad que tenga la suficiente posibilidad de movilidad, que tengamos la posibilidad de que veamos a un Ambato más bonito, de lo que siempre nos sentimos muy contentos, pero geniando, compartiendo con todos los profesionales en cuanto a lo que debería ser estas normativas, en cuanto a las propuestas, porque si vamos a imponer lo que yo pienso o lo que otra persona piensa, eso no creo que va a ser de una manera positiva. Si no tengamos la oportunidad de analizar, varias personas tendremos la posibilidad de informar, de hacer propuestas, de ver lo que sucede en otros lados, porque también una de las cosas que podemos hacer es copiar las mejores cosas que estén haciendo, pero no, a veces se trae solamente ideas de que así vimos en un sector, pero no se analiza, como lo estoy manifestando. En Quito tenemos el centro histórico, que es un atractivo turístico. Aquí el centro de la ciudad es solo administrativo. Lo mismo en Cuenca, centro histórico, donde tienen lugares para el paseo turístico y esas cosas, pero aquí es solamente lo que es la administración de la ciudad, lo que está ubicado en el centro. Nos queda como preocupación todo este tema y, por ejemplo, aquello de peatonizar. Pero no estamos entendiendo la situación de la ciudad. Mucha gente dice, pero es que hay que pensar en el peatón. Oiga, 80,000 vehículos se matriculan anualmente, más de 80,000 vehículos acá. Lo que significa que cada familia tiene un vehículo, prácticamente cada familia tiene un vehículo, a veces más. Y uno termina preguntándose, ¿y entonces? ¿En contra de la propia ciudad? En contra de la propia ciudad, o sea, no terminamos de entender que no se pueden seguir haciendo estos temas. Mira, se protestaba y se decía que el plan que Ambato 2020-2030 que elaboró el ingeniero Amoroso no hay que tomarlo en cuenta porque supuestamente lo hicieron gente de Quito. Ahora tú nos estás contando que quienes hicieron este proyecto es gente de Cuenca. O sea, ¿qué mismo pasa? ¿No hay profesionales en Ambato que tenemos que traerlos de otros lados? Bueno, este último proyecto que se está haciendo, que se le está mejorando porque tienen que hacerse también el plan de uso y gestión de suelo, que son los famosos PUCs. También participa un colega de la ciudad, pero son también con otros asesores, otros consultores que son de la ciudad de Cuenca, que están teniendo hasta ahora un poco del peso que le están dando a criterios que, como digo, muy respetables. Yo estudié en Cuenca, allá el centro histórico de alguna manera está concentrado en iglesias, en edificios públicos que han sido restaurados. En Ambato tenemos muy poco de eso. Ambato no es considerado una turística, sino un ente de comercio, una ciudad donde se dan algunos negocios, algunas actividades que mueven cientos de millones de dólares, lo cual hace de que tengamos que tener un poquito más de agilidad, la posibilidad de que las entidades bancarias igual no tengan el inconveniente y buscar los parqueaderos, que esa era una de las problemáticas que teníamos. Y esto se ha ido construyendo, pero todavía no van solucionando. Entonces, creo que hay que hacer este análisis. Vuelvo a insistir. Yo creo que si es que tenemos este tipo de charlas un poco más abiertas y no solamente a determinados grupos, porque pedimos que se haga este tipo de reuniones, pero vemos que somos relegados, que no se nos permite dar la apertura para que todos los que de alguna manera conocemos el ámbito de la construcción tengamos la oportunidad para poder conversar y aportar, como digo. Nosotros no queremos entrar en contradicciones, sino simplemente sumarnos a lo que sería lo mejor para que quienes conocemos la ciudad demos nuestras posibilidades de alternativas para que mejore todo lo que está aconteciendo en el centro de la ciudad de Ambato. Unos temas que son importantes a resolver, por ejemplo, el por qué demora tanto la calle Mera. De ir desde la Bolívar a la Ceballos te toma entre 10 y 20 minutos.
¿Puede ser posible? O sea, algún problema tiene que haber. No sé si es lo que yo he detectado, que me parece que por la zona de bancos hay gente que empieza a dar vueltas o que se empieza a mover despacito, esperando que alguien que bajó del vehículo haga la gestión en el banco. Y eso demora. Y eso genera un inconveniente. Y el otro inconveniente es un inconsulto parqueadero público que queda entre la calle Sucre y la calle Ceballos, en la que entran y salen vehículos y en la que alguien sale y simplemente se para en media calle para permitir que o entre o que salga un vehículo. Y se genera una congestión terrible. Y lo mismo que pasa en esta calle pasa en la Mariano Egues, por ejemplo. Ahí también, en cambio, entre la Ceballos y Juan Benigno Vela, 2 garages. Mal ubicados. ¿Quién da permiso? Porque alguien tiene que tener un poco de lógica y decir, no se puede. Si no me equivoco, cuando tú fuiste concejal se hizo la normativa y los garajes públicos debían tener una entrada y una salida diferente, ¿no? Así es. Igual, una de las cosas que hemos ido notando es este tipo de inconvenientes que han sido derrocados edificios antiguos. Tienen 5 años para que se vuelva a construir y vemos que pasa y pasa el tiempo y no se han hecho las construcciones. Siguen viviendo de lo que es la rentabilidad de tener un negocio que como tú bien lo anotaste, está dando dificultades para la circulación vehicular. Es decir, yo no sé quisiera de que nuevamente se haga y se reviste la documentación en cuanto que ya ha pasado el periodo de lo que tenían el permiso para poder usar como garaje. Deben volver a hacer las verificaciones como tenían planificado, que el centro de la ciudad no sea puro garaje público y que perjudique de alguna manera todo lo que es la movilidad en el centro de la ciudad. Tú fuiste concejal y en tu tiempo de concejal se implantó la idea de el parqueo tarifado en las calles. ¿Sigues considerando que fue buena idea? ¿Fue un error? Y lo digo con todas las letras, para mí fue un error, porque primero le están cobrando al ciudadano por las calles que ya le pertenecen. Como no podía cobrar, se inventaron el cuento de las regalías. Las regalías son artísticas o musicales. No me vengan con el cuento de que las regalías son lo que estamos viendo. Se saltaron varias leyes. Por ejemplo, una ley que determina que te pueden cobrar por lo que te dan. O sea, si yo estoy estacionado 1 hora 10 minutos, me tienen que cobrar por 1 hora 10 minutos, pues. No me pueden cobrar por 2 horas. No me puedo estacionar por 10 minutos y pagar la hora completa. Eso es anticonstitucional, es ilegal. Pero el municipio lo hace. Y como lo hace el municipio, lo hacen los garajes privados. Y como lo hace el municipio, lo hace todo el mundo. Contra ley, perjudicando al ciudadano. Es como decir que tú trabajas una semana, pero vas a cobrar el mes completo. No es normal, pues no es racional. Bueno, la idea más que de tener ingresos por parte de los parqueaderos en las calles públicas era de que no se queden estacionados. Recuerda que antes los dueños de negocios parqueaban sus vehículos al frente en la calle, frente a sus negocios, y no movían. Entonces, eso es lo que se quiso corregir, más que como una forma de ingreso para el municipio. Porque como tú ves, de alguna manera se ha automatizado. En muchos países hay los parqueamientos que son pagados, porque de alguna manera lo que se quiere evitar es que alguien llegue 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde que ya cierran los negocios, se quede estacionado y no permita que tengan espacios para que puedan ser utilizados por el resto de personas que también tienen vehículos y quieren hacer alguna gestión en el centro. Esa es la idea. El problema era de cómo se iba a manejar el asunto económico, y ahí la administración del arquitecto Callejas tuvo la idea de tercerizar, es decir, que le darle a la empresa pública la posibilidad. Después vemos que se cambió la posibilidad a que el municipio quien administre, y seguimos viendo que siguen hasta ampliando los espacios de parqueo. Vemos que también, igual en Quito, Guayaquil, se empezaron a experimentar, pero con la idea y la posibilidad de que sea de alguna manera estos parqueaderos no apropiados por determinadas personas, porque recordemos los famosos bancos, cartones y todo ese tipo de cosas que hacían como que el propietario de un negocio crea que su espacio continúa hasta la calle pública. Pero si tenían identificado los lugares en donde se generaba esto y que eran los propietarios de los negocios o de las casas,
¿Por qué no lo sancionaron a ellos y por qué no sancionaron a toda la ciudad con el tema del parqueadero? Yo también sí siento a veces el inconveniente de no tener un espacio. Como digo, uno de los problemas es el retraseo que ha habido en la ciudad. Tenemos casas que no tienen ni 9 metros, que desde ahí se exige de que tengamos la posibilidad de que se generen parqueaderos para cada uno de los moradores o quienes son propietarios de viviendas, de oficinas y todo eso. Entonces, eso es lo que de alguna forma, lamentablemente, la ciudad de Ambato se fue retaseando. A un hijo le daban un cuartito, al otro hijo otro cuartito, y tenemos estos lotes que no tienen más de 6 metros. Entonces, al hacer una entrada y salida ya no queda nada. Entonces, eso es lo que de alguna manera en el centro de la ciudad tenemos estos inconvenientes. Como digo, o sea, las buenas intenciones de tener la posibilidad de espacios para que todo el mundo pueda parquearse se fue deteriorando. Ahora vemos que tenemos que pagar por ocupar el espacio y además por la gente que a la fuerza dice que le dan cuidando, pero si no les da alguna propina, pues simplemente están molestas y a veces bastante agresivos. Entonces, vemos que no es un servicio completo, porque igual hemos visto en determinadas calles hay delincuencia, se roban los carros, las cosas que tienen al interior, y así, o sea, se podría ir mejorando, como digo, pero yo creo que la buena intención de generar espacios para parquear estaba bien. Pero esto del parqueo tarifado, no sé si fue coincidencia, pero yo en alguna ocasión lo dije a través de la radio y mucha gente compartió mi idea de que no hay tantas coincidencias. Justamente llegaron el Mall de los Andes y terminaron favoreciéndole a ese gran monstruo comercial y acabando con el comercio en Ambato. O sea, ¿fue esto coincidencia también? No teníamos ni siquiera idea de que iba a haber ese centro comercial. Cuando se trató y se analizó, eran más las consecuencias de tener personas que tenían el parqueadero como privado frente a sus negocios, y eso no puede seguir manteniéndose, porque no es que el espacio público, digamos, el espacio privado no es el público. El límite es la vereda, es decir, donde empieza la vereda, empieza el espacio público, y eso es lo que debemos todos tener la posibilidad de hacer uso y no tener que ver cómo otras personas creen y se creen dueños de los espacios que no les pertenecen. Lastimosamente, sigue pasando. Si tú te das una vueltita por la calle Mera y Rocafuerte, vas a ver que siguen poniendo bancas, que no ha cambiado nada, que siguen sacando los tachos de basura, que sigue todo allí. Te das una vuelta por la calle, no recuerdo ni el nombre, cercana a la Plaza Colón. Igual, pues, los baldes con pescado siguen allí afuera, estorbando y no permitiendo estacionarse. Oye, el dueño del negocio, una vez que cumplió el periodo de tiempo, se da una vuelta y vuelve otra vez al mismo estacionamiento. Una. Y la otra, que aquí, además de pagar por el parqueo tarifado, hay que pagar a la persona que está con el chalequito que dice vigilante seguro, cuidador seguro, algo así. A la brava. O sea, hay que hacer doble pago. Y no recibimos ningún servicio, ningún buen servicio. Reitero, las calles son de los ambateños, pero en las calles que son nuestras nos vuelven a cobrar. Insisto, para mí esto fue una tomadura de pelo cuando se inventaron aquello de que estaban cobrando regalías. ¿Regalías? O sea, sigo insistiendo que esto no es lógico y esto mató el comercio. ¿Por qué? Porque la gente, y tú lo sabes, esa es nuestra idiosincrasia, el pretender llegar hasta el sitio donde estamos yendo, donde vamos a comprar con carro. Además compara precios, porque no es que entra el primer local y sale. Esos son algunos de estos temas que obviamente nos preocupan, mi querido Mauricio. Bueno, sí hay algunas cosas que deberíamos ir cambiando hasta las costumbres de las personas. No sé si has visto el caos que son cercanos a los mercados, que la gente quiere ir comprando a lo que va pasando, el comerciante corre a traerle el vuelto a los productos, y ese tipo de malas costumbres debemos ir cambiando. Como digo, debemos hacer un esfuerzo. Yo creo que hagámosle que la ciudadanía también se empodere, se adueñe de su ciudad, colaboremos con la limpieza. Hay muchas cosas que deberíamos aprender, de igual como digo, de otras ciudades, en donde hemos visto de que el amor propio de como ciudadanos. En Loja, por ejemplo, se hizo un buen trabajo para evitar este tipo de caos, algunas cosas. Eso podemos ir aprendiendo y mejorando. Como digo, sigamos sintiéndonos orgullosos de ser ambateños, cambiemos las malas costumbres, ayudemos intercambiando ideas, veamos cómo podemos mejorar, porque
siempre seguimos soñando en el Ambato que queremos, y eso es lo que de alguna manera debemos entre todos irnos apoyando para ir superando estos grandes inconvenientes que se tienen. De acuerdo contigo, pero para empoderarnos de la ciudad tienen que escucharnos, pues. A ver, tú dices, eran de obras de buena fe. ¿Cómo era la otra palabra que dijiste? Que había buenas intenciones, algo así. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, pues una. Dos, la gente le pide que no se haga la fiesta de la fruta, eso mismo hacemos. La gente dice no esto, eso mismo hacen. ¿Cómo te empoderas de una ciudad en la que no te permiten ser parte, por ejemplo, de las fiestas? No, todo está prohibido, solo el municipio. Oye, o sea, llegamos a un momento en que nos estamos chocando contra todo, y que prácticamente a quién se elige o a quiénes se elige, porque en este mismo ámbito están los concejales, convertidos en chicos silencio, que piensan, van llevando una funda de agua para la gente que está tratando de apagar el incendio, y ya le ponen abajo el futuro alcalde. Y usted fue ex concejal. Me gustaría saber si usted se considera representado por estos concejales, si conoce los nombres siquiera de quienes actúan como concejales de Ambato. A ver, yo tengo un poco de cosas que necesito hablar con los concejales, y lamentablemente por estas situaciones de la pandemia no se puede. Hay planes viales que ya están 2 años en la comisión. No hemos tenido la oportunidad de decirles que para cuándo o qué necesitan de alguna manera para poder ir avanzando. O sea, hay una serie de situaciones donde se están tomando algunos cambios de eje sin consultar ni siquiera a los que son afectados y beneficiados, sino simplemente aparecen. Entonces, ese tipo de situaciones hace que realmente me ponga a pensar dónde están los concejales, qué están haciendo, porque de todo lo que se ve, nada se ha podido de alguna manera ir viendo que mejore, sino simplemente estamos ahí en una eterna disputa que se está dando de algunas personas que tienen intereses de volver a la administración con el alcalde que está actualmente, en el cual le hacen notar de que no se debe hacer ciertas situaciones, pero es una conversación entre sordos, porque nadie quiere entender, nadie quiere oír. ¿Los concejales rurales fue un acierto o fue un desacierto? No sabría decir, porque lamentablemente no nos vemos que nos representen, sino que seguimos con las malas costumbres que también tienen los concejales urbanos, a veces de no saber ni conocer siquiera el vecindario en el que se encuentran. Porque una de las cosas que yo creo que la buena intención que se puede tener de que sea representado un sector, sea representado las parroquias, que sean representados todos los que componemos la ciudad de Ambato, que componemos el cantón de Ambato, tengamos un representante que abra la voz, que sea el que lleve las inquietudes, los problemas, y que se busque las soluciones, pero vemos no, que aquí ellos tenían otro tipo de intereses. Ahora veo que igual, no sé, se está haciendo un mercado en el sector de Pilagüín o Juan Benito Vela, no recuerdo bien dónde estaban anunciando, teniendo el ejemplo de lo que sucedió en Quizapinche, que se hizo un gran mercado, pero nadie prefiere entrar, sino todos quieren comercializar afuera. O sea, hagan un estudio de mercado, si realmente son necesarios o solamente son obras que quieren de relumbrón tener algunos concejales. Entonces eso no está bien. Lo que debemos hacer, y debemos de alguna manera los concejales, los que representamos a los sectores, es llevar lo que son las necesidades de los sectores para que sean analizados, sean colocados en obras, sean solucionados nuestras necesidades. Pero ojalá eso algún rato ya se entienda para qué fueron electos. Me quedo pensando en el tema, porque no solo es Quizapincha, por decir algo. También acá tenemos el problema, pues. La gente, por ejemplo, creo que 70, 80 comerciantes salieron del mercado... Modelo. No, del... Central. Se me está yendo los nombres. Plaza Urbina, del mercado Urbina, la ex Plaza Urbina. Salieron, dejaron sus puestos. Y no es que se fueron a su casa, sino que están afuera. La mayor cantidad de comerciantes no están dentro de los mercados, en el mercado Modelo, en el mercado Central, sino están afuera, alrededor. ¿Qué está pasando? Ese es otro de los problemas, porque yo no sé, yo pienso a veces que es con una actitud política de los concejales.
por ejemplo, en el inicio del año, que es un buen tiempo para la venta de las librerías, aparece un concejal, un grupo de concejales que dicen, vamos a ayudar los emprendimientos y autorizan la venta de libros en un parque. Y cuadernos. Entonces la gente dice, bueno, entonces ¿para qué pago yo arriendo? ¿Para qué pago teléfono? ¿Para qué pago empleada? Mejor me hago comerciante informal, arquitecto. Así estamos viendo, la calle Tomás Sevilla volvió a ser un mercado permanente todos los días lunes. Estamos viendo de que todos los esfuerzos que se hicieron para volver a la gente a ordenar, o de alguna manera manejar que todo funcione con limpieza, con de alguna forma dando las comodidades para que tanto el comerciante como el consumidor tengan la oportunidad de tener un buen mercado. Lamentablemente no queremos cambiar esas costumbres. Yo creo que debemos, como vuelvo a insistir, es una concientización a la ciudadanía para que nos adueñemos de la ciudad, pero en el sentido positivo, de decir de que nos sintamos contentos como antes, haciendo fila para subirnos a bus, una serie de situaciones que Ambato era la que destacaba por ese orden, pero ahora vemos que los mismos comerciantes que tienen en los mercados salen a tener sus espacios alrededor de los mercados, porque con esta pandemia también que nos ha causado una serie de inconvenientes, el temor de que como es un local cerrado, que ya no quieren comprar, que prefieren estar amontonados, pero que sea afuera en las calles. Eso, como digo, chuta, hay que ir trabajando, yo creo que especialmente con la juventud, que es la que y la niñez, que es la que estamos esperando de que ya vaya con otro cambio de mentalidad, con otra forma de pensar y de otra forma de entender de que las cosas se pueden ir mejorando. Ahora, la remodelación, por ejemplo, de Urbina, que después le llamaron Centro Comercial Urbina, que inclusive la administración anterior se quejó de que tenía una serie de inconvenientes, sobre todo cuando llovía. El tema de la Simón Bolívar que se cambió, se convirtió en un centro comercial, la Colón que lo hicieron igual, la remodelación de los mercados que fue un trabajo que hizo la administración Callejas, como que terminó en nada, costó tanto, pero para que esté botado y para que haya una proliferación de comercio informal. ¿Por qué la gente no entra? Y quiero completar esto con el tema de lo que pasa con la Juan Cajas. La administración anterior quería hacer allí un gran centro comercial. Sin embargo, esta administración se comprometió con los comerciantes a no hacerlo, porque los comerciantes, unos cuantos comerciantes, dirigentes sobre todo, dijeron que no era conveniente, bajo la idea de que muchas veces la gente no entra cuando hay tanta, entre comillas, elegancia. No es eso, el problema era que ellos tienen 30, 40 puestos y el rato del ordenamiento se iba a descubrir aquello. Ese es el inconveniente. Mauricio, ¿qué pasa con estos mercados? ¿Qué es la pregunta de Ramón? Bueno, hay estudios, consultorías que se hicieron para que se pueda remodelar, pero hasta cierto nivel, porque una de las cosas que también tenemos que ir viendo es que todo está concentrado en la parte central. De igual manera tenemos la mayoría de los mercados que están en la zona sur, pero si tú miras hacia el norte, no teníamos este tipo de espacios. Se crea el mercado Santa Clara para descongestionar, pero el tiempo fue ya de alguna manera quedando obsoleto y vemos que al momento estamos con ese inconveniente de que se construye el centro de transferencia de los productores, pero igual tenemos la dificultad de que todavía no se organiza bien, tiene que construirse otro tipo de vías para que pueda tener acceso, es decir, no se hacen los trabajos que de alguna manera primero tienen que ser ubicados. Tenemos este tipo de inconvenientes que, como digo, la forma de pensar, la forma de que el comerciante de alguna manera sabe querer que le regalen el arriendo, que como que nos hace un favor, el arriendo tiene que ser menor, y ellos son propietarios de los digamos de los locales del frente, ahí sí cobran el valor que es realmente los más caros. Ahí sí saben cuánto cuesta tener un espacio. Entonces, pero en los mercados todavía seguimos esperando de que el municipio les subsidie, les siga dando lo más baratito que se pueda. Entonces, mientras haya ese tipo de mentalidades donde no se permita la apertura para que haya mejor oferta, de alguna forma que todos los que quieran demostrar que puede haber un cambio de mentalidad se lo pueda hacer, vamos a tener esta serie de inconvenientes. El principal problema también en estos temas es que nunca se corrigió los problemas.
que hay gente que tiene un montón de puestos y hay gente que no tiene puestos. Hay gente que ingresó y ya se cree dueño y no hay forma de cambiar aquello. Y deja de dar atención y se despreocupa y genera un inconveniente más bien para todo el mercado. Hay gente que ahuyenta a los clientes en vez de llevarlos. Así es. Yo creo que deberíamos darles un cursito, una charla para que de alguna manera se vea como con otro tipo de actitudes tengamos la posibilidad de que la gente se sienta cómoda, que se sienta contenta, el usuario quiera asistir a esas cosas, de que hasta sea un atractivo para ir a los patios de comida, de alguna manera pues ir mejorando esta situación. Pero digo, con esta pandemia vemos que más y más locales quedan mejor ya abandonados. Estamos viendo de que ya no es tan rentable. El momento, la crisis que estamos pasando, yo le veo bastante difícil de que se puedan hacer este tipo de correctivos, porque lo que más vas a ver es lamentaciones, que gente que se sienta muy contento con lo que está sucediendo por esta pandemia que nos tiene a todos de alguna manera viendo como familiares mueren demasiado pronto, como amigos también nos van dejando, y lo que estamos preocupados ahora primero en la salud, y eso es lo que deberíamos de alguna manera pues ir mejorando hasta que tengamos la oportunidad de que con las vacunas se solucione en parte, pero no primero vacunándose la familia de los ministros, sino que sean los que están, como ahora vemos, los que están más dispuestos a tratar de curar a los enfermos y no ese tipo de abusos que no vemos que es exclusivo de Ecuador, sino también hasta en Perú estamos viendo que estas malas prácticas nos siguen dañando. La pregunta del millón, ¿por qué los concejales son de oposición cuando están en tiempo de campaña, prometen fiscalizar, prometen trabajar por el ambateño y cuando ya ganan se convierten en fieles defensores de la administración vigente? Bueno, no creo que sea tan así. Yo pienso que otra de las cosas que también tenemos que cambiar, el periodismo a veces quiere que haya conflicto y no siempre. A ver, lo que buscamos a veces también es consenso, pero sí no debemos dejar pasar estos hechos donde estamos viendo que no se está actuando bien la administración. Tenemos que, hasta como compañeros, como concejales, adeptos al alcalde, también hacerle notar, porque un amigo no es quien le palmea así esté equivocado. Amigo es el que le está corrigiendo y le está mostrando de que está equivocado, que tiene que corregirse para poder salir adelante, porque el alcalde lo que es el primer servidor de la ciudad, no es un ídolo o una persona que tengamos que estar siendo de alguna manera solamente adulado, tiene que también ser corregido, tiene que ser ayudado y de alguna forma pues buscar que siempre sea el beneficio colectivo y no solo el beneficio para el grupo que está administrando. Es aquello importante. Me quedo con una última inquietud. ¿Qué opinas de los cambios que se dieron en el país durante el correísmo? Por ejemplo, esa idea de nombrar presidentes de juntas parroquiales. Si ya teníamos tenientes políticos y los seguimos teniendo. Si tenemos presidentes de las juntas promejoras. Si tenemos juntas de agua. Si tenemos una serie de instituciones. ¿Crees que es correcto tanto y tanto presidente de cualquier cosa y todos ganan sueldo del Estado y el trabajo como que no se ve? Esos famosos GATS parroquiales funcionan, ¿no funcionan desde tu criterio, Mauricio? Yo tengo la oportunidad de conocer porque de alguna manera participo en el Consejo de Planificación de acá de mi sector en la parroquia Izamba. Aquí participo, pero yo veo que igual se están creando ciertos cargos burocráticos que solamente sirve para que tengas un ingresito y no se haga nada de eso. Yo creo que como fue las ocasiones anteriores, que también pude ser como presidente de Junta Parroquial, donde teníamos que sacar del bolsillo para ayudar, para la comida del tractorista, para hacer una serie de gestiones, funcionaba. Ahora vemos que igual hay una tendencia política, no hablo por esta administración, sino desde mucho más antes, en donde no sabemos ni para qué sirve el teniente político, porque ya solamente abren a las 7, cierran a las 5 y se van a sus casitas y que
lo que haya pasado leyendo el periódico nada más, no se tenga otras cosas. O si no, llega el momento de campaña y ahí sí empecemos a promocionar a gobernadores, empecemos a promocionar a los candidatos. Para eso tenemos que pagarle más de $1,000 de un fondo. Me parece un abuso de lo que está sucediendo. Creo que es lo que se generó en el Correato, la gran cantidad de puestos burocráticos, la gran cantidad de gente que iba a abrazar el árbol y había que pagarle por ese tipo de situaciones. Cambiemos esa mentalidad. Yo creo que antes teníamos un patriotismo en que queríamos servir a nuestra parroquia, a nuestros sectores, a nuestros barrios, y así. Porque recuerda que igual las concejalías también eran a los honores, no eran con sueldos. Ahora vemos que es un sueldazo que si tú les pones a que trabajen afuera, a ver si es que ganan eso. No creo que debería ser de esa manera. Tener que ellos mismos ponerse unos sueldos que realmente están fuera del contexto de lo que están aportando. Entonces sí hay que corregir muchas cosas. Yo creo que ojalá tengamos la oportunidad de que haya un gobierno que vaya de alguna manera corrigiendo esto, que no sea solamente para que tengas un sueldo sin haberte preparado ni lo suficiente, porque no creo que todos tengan la profesión o si ejerzan la profesión, por lo menos para la que estudiaron, para que vean si es que tienen esos sueldos que están ahora ganándose, no sé, y ellos deberán justificar por qué lo hacen y cuánto realmente se merecen ganar. Me parece muy importante lo que has dicho. Tú mencionabas hace un momento, y ya para cerrar, mencionabas hace un momento el problema de la pandemia, y mencionabas a Perú, donde también ministros se han vacunado primero ellos y su familia, pero allí con un poco de vergüenza, con ética, presentaron la renuncia y se fueron. Acá simplemente se esconden nomás y no pasa nada, ¿no? Acá dicen que van a ir a la cárcel con el ¿cómo dicen? Pues con viendo para adelante, con orgullo van a ir a la cárcel, dice Yunda, con la frente en alto, dice Yunda, porque dice que si tiene que ir a la cárcel por salvar a la gente, con mucho gusto va a la cárcel. No le van a llevar a la cárcel por salvar a la gente. Y más bien, no le llevan a la cárcel, le pusieron un grillete nada más. Y no es por salvar a la gente, sino por comprar pruebas falsas, porque dijo que eran pruebas PCR y no eran. O sea, y seguimos con el cuento político de que nos están cuidando, que no es cierto, nos están robando. Y me quedo preocupado habrás visto las imágenes del feriado. O sea, en Salinas, en Guayaquil, en diferentes playas, en el oriente. La gente uno sobre otro, o sea, sin mascarilla, sin nada, bailando. Parece que para ellos se les acabó el problema. Pero se va a generar en una semana, en 15 días, ya tendremos duplicado el número de gente infectada. O sea, no terminan de entender la gravedad de la situación, ¿no? Sí, es muy triste ver cómo los médicos siguen sacrificándose, siguen perdiéndose vidas valiosas, gente que se ha preparado, profesionales que han hecho posgrados, que tienen que lamentablemente por esta... que de alguna manera no quiere entender de que todavía no es el momento para continuar con la vida normal que se tenía antes, que se tiene que seguir tomando las previsiones para evitar que siga contagiándose más personas. Tenemos que de alguna manera ir entendiendo de que el sacrificio que hacen ellos no está bien, pues que uno se sacrifique y otros se siga divirtiéndose y lamentablemente pues no paremos de este circuito que tiene este virus. Y algo que hicimos apenas igual ver cómo tenemos candidatos con grilletes, tenemos candidatos que de alguna manera, uno de los candidatos a presidente vi en una de las entrevistas que le decían de que él había cobrado unos cheques y que no le había devuelto a los dueños y que decía, pero cualquiera podía acusar, pero 8 veces le decían, o sea, realmente veamos el nivel de candidatos que tenemos y ahí dice que seguimos votando. No sé si con una venda o cómo, porque vemos cómo el riesgo país empieza a subir por el asunto de quienes pasaron a la segunda vuelta y estamos siguiendo sin querer corregir los errores que hemos cometido en el pasado. Estamos queriendo ir hacia Venezuela. Mauricio, muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Un gusto, a las órdenes siempre. Placer a los tiempos. Gracias, Mauricio. Para cerrar nada más, porque hay mucha gente que pregunta ¿y qué pasó con el tema de la reunión del Consejo Nacional Electoral el día de ayer? Pues en esta reunión no se aprobó
el proyecto, esa discusión, ese acuerdo entre el señor Lasso y el señor Pérez. No se aprobó. El día de ayer debieron haberse reunido antier primero, se reunieron ayer a partir de las 8:30 de la noche, y hay que decirlo con todas las letras. Eran 5 consejeros, uno de ellos se fue, el señor Luis Verde Soto, protestó por algunas cosas y en medio del tema se salió y se fue, no votó. Y los que se quedaron, solo votaron la señora Acero y la señora Diana Tamaín. Con el voto en contra del vocal Cabrera, y el voto abstención del vocal Pita, no se dio paso al informe para el recuento de los votos según el acuerdo, entre comillas acuerdo, ¿no? 100% de Guayas y 50% en otras provincias. Es que el tema es sencillo. ¿Dónde está la ley? Aquí tiene que cumplirse lo que determina la ley. O sea, aquí no es cuestión de que, imagínense, que mañana todos los candidatos, los 16, se hubieran puesto de acuerdo y decían, ¿saben qué? Nos hemos puesto de acuerdo y no vamos a respetar la primera vuelta, entonces queremos que se vuelva a hacer otra vez las elecciones. Para eso hay ley, pues. Para eso hay ley. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Alguien me preguntaba ayer, me decía, cuéntame, ¿el señor Lasso dio marcha atrás? No, Lasso no dio marcha atrás. El que cambió el acuerdo es el señor Pérez con una comunicación del día sábado en el que pretende determinar qué mesas se abren y cómo se abren. Lo que se quedó de acuerdo es que se iba a abrir el 100% de las mesas de Guayaquil y que en otras provincias se iba a escoger hasta el 50% de forma aleatoria, y lo hacía el Consejo Nacional Electoral. El señor Pérez pretendió escoger él las mesas que se tenían que abrir. Si él quiere abrir otras mesas fuera del acuerdo, creo que está en su derecho, pero para aquello tiene que obrar de acuerdo a lo que manda la ley, presentar los documentos correspondientes que demuestren la supuesta irregularidad para que se pueda analizar y abrir la mesa. Eso está en la normativa. Y el tema con esto va a complicarse mucho más, porque se posterga todo. Porque ya no hay acuerdo, prácticamente. Ya no hay acuerdo. Y el problema, reitero, supuestamente hoy... Pero el problema es para el tema del inicio de la campaña de la segunda vuelta. Porque realmente el tiempo no se va a postergar. No. Hay tiempos determinados y la segunda vuelta tendrá que darse. Lo que se disminuye es el tiempo en que podrán hacer publicidad. Y lo que están haciendo es favorecer a la otra candidatura. Eso es lo que están haciendo al final. Oiga, todo este problema nace de la torpeza de Atamaín, de la torpeza de ella, que le da como ganador en conteo rápido al señor Pérez. O sea, no se podía, no debía haber dicho aquello. ¿Que tenía que dar resultados? Sí, señor. A ver, de acuerdo a los resultados, primer lugar para la candidatura del señor Arauz. Segundo lugar, no puedo dar a conocer porque hay un empate técnico entre los dos candidatos, el señor Pérez y el señor Lasso. Y ya. ¿Qué hizo ella? Adelantó algo que no es lo mismo, porque el Consejo Nacional Electoral no informa a través de conteo rápido, sino a través del conteo de los votos. El conteo rápido es una proyección que como tal puede tener equivocaciones. Está dentro del margen de error. Si ella dice, bueno, el señor Pérez queda segundo con 18.90, creo que si no me equivoco, y tercero el señor Lasso con 18.75, pues hay un empate técnico. No estamos defendiendo a nadie, estamos diciendo lo que es una verdad. Ahora las cosas, contando voto a voto, se dieron al revés. Segundo lugar para el señor Lasso, tercer lugar para el señor Pérez. ¿Qué tiene que hacer el Consejo Electoral? Proclamar los resultados inmediatamente. Inmediatamente, aunque sea con un voto, ya está ganando el otro. Muchos dirán, oiga, pero acaba de decir que cuando están tan cerca los votos hay empate técnico, sí. Y no se puede decir quién ganó. Por conteo rápido. Escúcheme bien, por conteo rápido, porque es una proyección la que usted hace. Pero se tiene que decir... Yo tampoco puedo reclamar si no tengo el resultado. Obvio. O sea, ¿cómo reclamo? ¿Cómo digo me perjudicaron a mí? Primero tenía que haberse dado a conocer oficialmente el resultado. Allí podía venir la impugnación. Exactamente, ese es un tema. Usted puede saber lo que el juez dijo. O sea, ocurre en las sentencias.
llega el juez y dicta sentencia después de escuchar a las partes, ¿no es cierto? Después de un largo proceso. Y recién allí se impugna, no antes. No, tampoco se impugna en ese rato, Ramón. O sea, tiene que esperarse entre 5 y 7 días, que es lo que da la ley, para que se elabore la sentencia, para que se la pase a los casilleros judiciales. Es lo que estaba dándole la razón a usted. O sea, el juez, por ejemplo, en el caso Arroz Verde, yo no lo sabía, yo me enteré allí. En el caso Arroz Verde, el juez dictó sentencia en ese momento y yo decía, bueno, pues ya está la sentencia. Y consultaba con un amigo abogado y me decía, no. El juez ha dictado sentencia, pero esa sentencia tiene que ser notificada a las partes. Eso tiene un plazo de 5 a 7 días para elaborar la sentencia por escrito. Se notifica a las partes y las partes tienen 3 a 4 días para presentar cualquier pedido de ampliación o impugnación, o pueden presentar primero ampliación. Después de que se resuelva la ampliación, vuelven a tener un plazo de 3 o 4 días para presentar impugnación. Así se maneja la ley. Más o menos es lo mismo. En este caso, no hay una determinación por parte de los jueces electorales. No se han pronunciado. Sí, ya se sabe cuál es el resultado. Ya lo sabemos, porque está una web disponible en la que usted puede saber. Pero tiene que esperar que ser notificado con la ratificación de esos resultados legalmente para poder proceder a la impugnación. Antes de qué estoy impugnando si no tengo el resultado, si todavía no me han notificado, si todavía no está definido el resultado. ¿Qué estoy impugnando? Ese es el tema y hay que dejarlo con la claridad correspondiente. Estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, esta es Colosal, la que sí le dice la verdad.